Suscríbete a la Panterita. Lamentable, una tristeza profunda al alma, al corazón, al sentimiento de los que amamos el fútbol, de los que queremos realmente a este deporte tan hermoso, a este deporte tan extraordinario. Yo no tengo dudas de que el fútbol es el deporte más hermoso del planeta. Es pasión de multitudes. Es el deporte que genera la mayor convocatoria. Es el deporte que desde chico uno lo practica inconscientemente. Cuando comienza a patear una manzana, un pedazo de papel, una bolsita, ya está practicando el fútbol, que después uno lo abraza, el 99,9% lo abraza con pasión por los colores, y después uno termina siendo jugador de fútbol, el otro árbitro, el otro dirigente, el otro periodista deportivo, porque todos comenzamos en el fútbol, todos a través de los colores desde chico. Y este deporte ayer sintió la jornada más triste de los últimos tiempos y tal vez la peor en las tribunas, con estos criminales, con estos inadaptados que manchan al fútbol paraguayo, con estas personas que no sé si decirles personas o llamarles animales, porque yo creo que hasta los animales tienen una mayor coherencia de conducta que estos vándalos, que estos criminales. Lo que pasó ayer en el Defensor del Chaco, fuimos testigos, miles y miles de personas que estuvimos presentes allí, de lo que pudo haber sido una jornada negra de luto. Gracias a Dios no hubo víctima que lamentar o víctimas que lamentar, pero igual el fútbol paraguayo se puso de luto anoche por culpa de estos criminales, arriesgando la vida de niños de 2, 3 años ante la desesperación de los padres de familia, madres o tíos que lo tenían a su sobrinito allí protegiendo, poniendo su cuerpo para proteger contra la alambrada, contra el tejido, que dividía un poco esa parte norte hacia la salida donde hay un monumento antes de llegar hasta la gradería El Antiguo Campeones de Lima. Estos son criminales, estos no quieren al fútbol. Permítanme, Benicio y Tano, seguir un poquito con este monólogo, porque fui testigo presencial con una impotencia pura de ver cómo estos que dicen querer a Cerro Porteño, que dicen que van a alentar a su equipo, pero mentira, falso de toda falsedad. Estos se van para hacer su negocio, están comprometidos con otro tipo de negocio, que dicen que van para alentar a Cerro Porteño, cuando el equipo en la cancha necesitaba fluidez, necesitaba dinamizar su juego con el aliento. Estos van, no hacen eso y cortan el espectáculo. Ponen en riesgo incluso que el club pierda puntos, que si eso fuera una posibilidad de solucionar y castigar duramente, que pierda los puntos la institución. Muchos de estos que están ahí en las barras tienen carnet de socio del Club Cerro Porteño, deben ser expulsados. La dirigencia del Club Cerro Porteño debe mostrar que no son cómplices de estos criminales, de estos inadaptados, e identifiquen, porque se puede identificar a estos criminales, y si tienen carnet de socio del Club Cerro Porteño, deben ser expulsados, deben terminar la entrada de favores, y si son socios, deben ser expulsados. Debemos tener una sanción ejemplar para que la dirigencia misma de Cerro Porteño demuestre que no son cómplices. O estos que están en las barras de comando y la plaza y que tienen carnet de socio son solamente utilizados para asambleas, para votaciones. Eso debe mentir la dirigencia de Cerro y expulsarlos a los que tienen carnet de socio y que fueron protagonistas anoche en la bandeja norte del Defensores de este acto lamentable, criminal. Una pena que la televisión que tiene los derechos no haya emitido esto en su momento. Tendrán sus razones comerciales y lo que fuere, pero me hubiera gustado que ayer la televisión que tiene los derechos mostrara al país a estos criminales que manchan el fútbol paraguayo. Pero para eso están los documentos grabados por muchos de nuestro equipo periodístico que estuvieron grabando, como el caso de Líder Mosqueda, Ernesto Jiménez,
las grabaciones de otros colegas, de aficionados que estuvieron allí, de la gente de preferencia que le gritaba ofendiéndolo a estos criminales, hinchas de su propio club, la hinchada de Cerro de Preferencia, la gente buena, demostrando de que estas personas estaban totalmente equivocadas. Van a ver imágenes de criaturas de 2, 3, 4 años, bajadas desesperadamente por su padre. Aquí está un documento. Fíjate, Benicio, Tano, creo que ustedes también mostraron anoche en la polémica. ¿Cuánto ha de tener ese chico? 3 años, 4 años. A lo sumo. A lo sumo. Un padre desesperado, tenía 2 hijos, le lanzó a los 2 a través de una escalera humana y después él se arrojó como si nada, como si estuviera a medio metro, se arrojó sobre el cemento, no le importó, no creo que haya quedado sin golpe fuerte este padre, no le importó nada y reaccionó para ir a abrazar a sus hijos que estaban en manos de un extraño que lo estaba socorriendo. Vean esas imágenes que estamos mostrando. La Asociación Paraguaya de Fútbol debe dar una sanción ejemplar. El Tribunal de Justicia Deportiva va a tener todo el apoyo de la República, de toda la gente. Y la prioridad la tiene que dar Cerro Porteño, que sacó un comunicado, pero no tiene que quedarse en ese comunicado frío y contundente de prohibir el acceso de estas personas. Tiene que identificar Cerro Porteño a los de la barra que tienen carnet de socio y expulsarlos. Deben ser expulsados. O si no, van a demostrar que están solamente apañando a esta gente y los utilizan solamente para las votaciones. El propio expresidente de Cerro Porteño, hoy senador en la República, tal vez uno de los mejores presidentes que tuvo Cerro Porteño, el ingeniero Luis Petengil, uno de los mejores presidentes que tuvo el Club Cerro Porteño, deportivamente y administrativamente, es el hoy senador de la República, Luis Petengil. Él habló ayer, quebrado, desencajado, diciendo lo que todos decimos, que esta gente no es de Cerro Porteño, que es mentira, que no le quiere al club. Y recordando que él había suspendido por 1 año a estos barras para que ingresen a los partidos de Cerro Porteño. Las imágenes hablan por sí solas. El perjuicio al defensor del Chaco, un templo del fútbol para nosotros, lo que debería ser un templo para ellos en este momento. Están perjudicando al club. Siento mucho tener que decir, pero si es para dar un golpe más fuerte todavía, Cerro debería perder los puntos. Y dieron hasta un jugador, al capitán de Cerro Porteño, Benicio Itano, a Churín. Él se acercó como lo hizo Jan Fernández, ejemplar lo del arquero de Cerro Porteño. Si antes lo quería por su capacidad futbolística, dentro de todas sus locuras en la cancha y su picardía, hoy lo adoro más a Jan Fernández. Lo que hizo el arquero de Cerro Porteño con algunos chicos no tiene precio. Uno no va a poder dimensionar en palabras lo que hizo el arquero de Cerro. Fíjense en estas imágenes, llevando a un chico, y llevó a varios, no solamente a uno. ¿Cuántos años tiene Tano ese chico? Chiquito, ¿Cuántos? 4 años. 4 años a lo sumo. Por Dios. Felicito a Piris Damota, a Javi Báez, que los visto ahí meterse entre la alambrada. Vean estas imágenes de Jan Fernández. Esto pasa más allá del fútbol. Esto pasa mucho más allá. El apoyo para el Tribunal de Justicia Deportiva de una sanción definitivamente ejemplar, tremenda. De por vida, estos criminales no deben entrar en la cancha. De por vida. Estos son criminales. No quieren al fútbol ni aman los colores de su club Cerro Porteño. Mentira. Esta imagen es de... ¿Ese es Javi Baez o quién es? Ese es Riveros. Riveros, con un chico, por Dios. Ese no tiene 2 años. Increíble lo que fuimos testigos ayer. Benicio, lo de ayer pasó. Es la gota que colmó el vaso. Superó todo. Y por eso, repito, no deben ser cómplices los dirigentes de Cerro Porteño. Juan José, si hay socios que tienen, en los barras que tienen carnet de socio, Cerro debe expulsarlos. Den el ejemplo, Juanjo querido. Lo de ayer golpeó, enlutó al fútbol paraguayo. Una noche negra para el fútbol de nuestro país. Y esta gente no le quiere a tu Ciclón querido. A este club que vos tanto le querés y que invertí tu tiempo, tu dinero. Esta gente no le quiere a tu club. Si entre los barras hay gente que tiene el carnet, expúlsenlos. Expúlsenlos del club. O si no, quedan pegados como cómplices.
Estas imágenes, fíjate, Benicio, Ese es Bernay. Sí. Bernay, Bernay, sí. El que trepó a la- no, aplaudible de todos, todo punto de vista. Es que todos todos son solidarios. padres, Son a solidarios. lo mejor padres o abuelos o tíos de criatura. Era increíble lo que hizo Bernay, lo que hizo Jan Fernández. Por eso digo, la APF, las autoridades del fútbol, van a tener el apoyo de toda la ciudadanía, de toda la sociedad, si es que dan una sanción ejemplar. Y esto colmó el vaso. Lo de ayer a mí me partió el corazón, me partió el alma. Justo cuando estábamos recuperando la gente, buen campeonato, lindos partidos, lindos goles, y la gente un lunes a las 20:50, 17,000 personas en el Defensores con el problema de transporte. Y estos criminales vienen a dañar esto. Licenciado Javier Díaz Aybar, vicepresidente de APF, buen día. Muy buenos días, Luis Enrique, para vos, para Benicio, para Altano y para tu audiencia. ¿Cómo estamos? Estamos mostrando a nuestros televidentes lo de ayer, una mancha muy negra al fútbol paraguayo por parte de estos criminales, estos inadaptados que no quieren al fútbol y ni le quieren a los colores de su club, definitivamente, porque arriesgar las vidas de inocentes criaturas de 2, 3, 4 años, de padres, madres de familia ayer, fue algo lamentable. Nosotros sentimos una impotencia pura, Javier, lo de ayer. ¿Qué reflexión tienen ustedes y qué sanción ejemplar se vislumbra para estos criminales definitivamente? Mira, Luis Enrique, nosotros desde la Asociación Paraguaya de Fútbol condenamos enérgicamente los hechos ocurridos ayer en los Defensores del Chaco durante el partido Cerro Porteño de mayo. Estos hechos solamente perjudican al fútbol, a su esencia, y lejos están de los principios que defiende el deporte en su totalidad. Nosotros somos conscientes que lo sucedido ayer es un problema de fondo, que parte de la delincuencia y de la drogadicción, que esa influencia últimamente llega a los estadios. Nosotros, de hecho, creemos que tenemos que hacer un trabajo institucional. De hecho, habíamos arrancado un trabajo y habíamos hablado con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, eventos deportivos, y trazamos una línea de acción que, por supuesto, la estamos llevando adelante, llevando a cabo. Y lo de ayer realmente salió de toda posibilidad de pensamiento, porque fue algo que implosionó dentro mismo de una barra. O sea, acá no fue una pelea de barras adversarias, no fue un problema de enemigos, sino fue un problema interno, un problema causado dentro de una misma gradería. Realmente para nosotros esto es grave. Queremos que esto no ocurra nunca más en una cancha de fútbol. Queremos que la gente vaya con su familia, que pueda ir a la cancha, llegar, ver un gran espectáculo, como bien estabas comentando hoy, ayer el partido, un partido espectacular. El campeonato está muy lindo, hay equipos que están prometiendo muchísimo, un campeonato que recién arranca y que creemos que tiene que ser un gran campeonato. Se ve empañado un poco por este tipo de situaciones. No es lo que nosotros buscamos, no es lo que queremos, y vamos a tratar de ser bastante ejemplificadores para que esto no vuelva a ocurrir en ningún estadio, en ninguna cancha, y que se encauce de nuevo por donde tiene que ser este querido espectáculo por nosotros, que es el fútbol. No, totalmente de acuerdo, Javier Díaz y de Vivar, y queremos que realmente toda la sociedad paraguaya va a estar apoyando la más drástica sanción que pueda emitir la Asociación Paraguaya de Fútbol para estos criminales. Y como explicabas muy bien, esto va más allá del fútbol, esto es otro el inconveniente. Y fueron entre ellos dos grupos de barra organizada que definitivamente tienen la cancha, el fútbol, para otro tipo de negocio totalmente fuera de lo que corresponde, lo más sano, que es estar alejado de las drogas. Estos son verdaderamente traficantes que se ven perjudicados porque se agarra territorio uno del otro y terminan haciendo esto y arriesgando la vida de gente inocente, cuando todos estamos pregonando
la vuelta del público y en familia a las canchas, como explicaste muy bien, e incluso la propia gente de Cerro Porteño, su propio entrenador, en cada conferencia de prensa pide que esto sea se venga en familia, y esa es la intención de todo. Por eso es que estábamos teniendo gente, tuvimos buena gente en los partidos de Olimpia, de Luqueño, de Guaraní Libertad, en Pedro Juan Caballero, el local metió ante Trinidense más de 8.000 personas, un lunes a las 20:50 con el problema del transporte, Cerro 17.000 en el Defensores aproximadamente. Esperemos que realmente se tomen las medidas correctivas y que también las autoridades del club afectado Cerro Porteño identifique a los que supuestamente son socios del club que estuvieron allí conformando las barras y puedan ser expulsados, para demostrar que realmente nadie quiere ser cómplice y estar pegado a estos delincuentes. Pero Luis Enrique, los hinchas de fútbol no quieren, te aseguro que ninguno quiere estar pegado a este tipo de situaciones. Los hinchas de fútbol van para disfrutar del partido, de la cancha, de sus ídolos, de sus estrellas, no para ver a sus estrellas tratando de atajar estos desmanes. Así que yo creo que esto tiene que ser un punto final. Hay que dar ya vuelta a esta página y de una vez por todas sacar ya este problema de las canchas. Hay que trabajar entre todos. Esto no es un problema que va a solucionar solamente la APF o solamente el club o solamente la policía. Entre todos tenemos que trabajar, los medios y todo lo que hacemos al deporte, al fútbol, para que esto no se vuelva a ocurrir y que nunca más vuelva a verse situaciones de corrida en las canchas. Javier, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, profe? Bueno, va a sentar postura oficial a través de un comunicado la APF, ¿verdad, Javier? Sí, la APF va a sentar postura oficial a través de un comunicado y la APF, por supuesto, esto ya se corrió charlado al tribunal. Ellos van a emitir seguramente analizarán los reglamentos, verán qué situaciones amerita y qué no, para emitir solamente alguna medida y bueno, a partir de ahí seguir hablando con los clubes, seguir hablando con las autoridades de los clubes, de manera que esto se pueda encaminar. Ahora, Javier, hablaste de que la sociedad entera en sus distintos estamentos, la sociedad paraguaya, se entiende, tiene que solidarizarse con esta realidad que golpea muy fuerte. ¿A dónde apunto yo, Javier? Sabemos que tiene una connotación social muy profunda, y yo creo que la necesidad de que el propio gobierno nacional, que el propio Estado paraguayo tiene que preocuparse y ocuparse de esta circunstancia, de esta realidad, de esta triste situación que daña al fútbol con todas sus consecuencias y sus implicancias. Pero digo, una ley tiene que sacar una ley fuerte que realmente de raíz extirpe este cáncer que daña al fútbol en nuestro país, Javier. De inicio, lo que yo te estaba diciendo antes, acá tenemos que trabajar entre todos, ministerio, policía, APF, clubes, medios periodísticos, todos, de manera que podamos realmente llevar adelante una serie de acciones. Yo no creo que una acción puntual sea suficiente, una serie de acciones que permitan erradicar la presencia de esta gente que son los enemigos del fútbol, no tienen nada que hacer en una cancha de fútbol. Esta gente son los enemigos del fútbol. Pero sí, Benicio. Sí, no, Javier, simplemente esto, pero para que esas acciones se lleven a la práctica, resulta imprescindible contar con una herramienta jurídica que haga factible eso, Javier. Totalmente, Benicio. Y yo creo que existen hoy en día las herramientas jurídicas. Hay que llevar adelante lo que dicen las herramientas jurídicas con las que tenemos hoy en día. Insisto, esto es un trabajo de todos, esto es un trabajo de equipo, donde tenemos que tomar todas las medidas necesarias para evitar que esta gente que no tiene nada que ver con el fútbol, que no aman a nuestro deporte, que no aman al fútbol, no puedan asistir más a las canchas. Javier, la mayor fortaleza y apoyo, estoy seguro que de todos mis colegas y de toda la sociedad paraguaya,
para la medida más dura que pueda emitir la Asociación Paraguaya de Fútbol contra estos criminales, que después de arriesgar la vida de inocentes criaturas, salen y roban y despojan de todo a humildes vendedores que están buscando el pan de cada día en estos espectáculos deportivos, porque sé que le robaron a los que venden panchos, chipas, gaseosas después en la salida. Fue tremendo realmente, y siento muchísimo por hasta eso, a gente humilde, trabajadora, también perjudican estos criminales. Javier, gracias por el tiempo y la mayor mano dura de APF, que va a tener el respaldo de toda la afición deportiva, de toda la sociedad paraguaya. Muchas gracias, Luis Enrique, Benicio y Tano. Por supuesto que aquí va a ser, le agradecemos el apoyo y vamos a obrar en consecuencia. Javier Díaz Ibar, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Ahora acabo de recibir una información de un grupo de vendedores también, y es cierto, dice que fueron despojados de todo. En la salida, en la estampida de estos criminales, de estos cobardes criminales, drogadictos, de sus productos a estos humildes trabajadores que iban allá a vender para ganar el pan de cada día. Esa es una situación que está totalmente normalizada. ¿Cuántas veces vimos videos ahí en la zona de Félix Bogado, Novena, Sí, más pero como ayer adentro fue del una Petit? estampida generalizada en la salida, Eso es. es realmente una lástima. Pero a mí me cuentan, dice que es una norma. Sí. Por ejemplo, vamos a suponer bus que va a San Antonio, a Ñemby, lo que sea, ahí por Cacique, que es mi zona, Cacique Lambaré, en el semáforo ahí de las dos plazas. Donde están Escoltado una- por la pero, policía. escoltado por la policía, ¿verdad? Y semáforo, bajan del bus y a todos los que están ahí alrededor, Sí. un pillaje total, ¿verdad? Increíble. Eso es cosa de todos los fines de semana. Y no puede ser, hay que ponerle coto a esto alguna vez. Imagínense, Benicio querido, Itano, un lindo partido, porque el 2 de mayo le estaba haciendo un gran partido a Cerro Porteño, gran planteamiento, y no estamos hablando de fútbol, carajo. En vez de hablar de fútbol, Benicio querido, Tano, en vez de hablar de fútbol, estamos hablando de estos criminales. Díganme si esto no es de lo peor. Por eso le pido encarecidamente a las autoridades de la APF y en especial a la dirigencia de Cerro Porteño. La dirigencia de Cerro Porteño debe tomar mano dura y poner el ejemplo de que esos que tienen carnet de socio, integrantes de las barras, comando y la plaza, sean expulsados del club. Ese ejemplo debe poner la dirigencia actual de Cerro. Expulsen, o si van a quedar pegados a ellos. Está con nosotros el senador de la Nación, Luis Alberto Petengil. Para mí, asumo lo que digo, me hago responsable, uno de los mejores presidentes de la historia del Club Cerro Porteño, el ingeniero Petengil. Deportivamente, administrativamente y también con algo en este tema. Porque él tuvo experiencia, él no se salvó de situaciones así. Ingeniero, senador Luis, ¿cómo te va? Muy bien, Luis Enrique, un saludo muy afectuoso para vos, para el profe, para el Tano y para toda tu audiencia. Bueno, le estamos mostrando a nuestros televidentes, Luis, y a los oyentes de Deporte Total, todo lo que pasó ayer. Vos fuiste testigo, te escuché hablar por nuestro medio y por otros medios, obviamente una especie de improvisada conferencia de prensa hiciste, y realmente no me queda más que felicitarte, porque dijiste la gran verdad. Estos no le quieren al fútbol, y mentira que le quieren a Cerro, cuando el equipo más necesitaba tener dinámica, que sea todo más rápido y el aliento, ellos cortaron el partido, perjudican al club y son criminales que ponen en riesgo la vida de inocentes criaturas como lo que vimos ayer, Luis. ¿Qué podemos hacer definitivamente? Bueno, esta mañana justamente leí el comunicado de Cerro Porteño y me parece muy aceptado lo que están haciendo, ¿verdad? Porque yo ayer lo que dije es que esta gente no va para ver un espectáculo deportivo, va para pelearse y usar como campo de batalla, ¿verdad? Entonces nosotros no deberíamos permitirle hacer eso. Entonces yo creo que lo que hay que hacer realmente es prohibirle las entradas, y veo que a los que van a identificar lo van a sacar de por vida. Yo creo que ejemplos como eso tenemos que dar, ¿verdad? Porque o si no, esto vuelve a ser. Imagínate que yo ya tuve estos mismos problemas y les había prohibido la entrada los 2 últimos años de mi presidencia.
hasta finales de mi presidencia yo no le permití la entrada. Entonces, y no hubo problema, no vaya a pensar de que el club se fundió, que ganó, no ganó por culpa de eso, no, pero los espectáculos mejoraron muchísimo. Mucha gente volvió a las canchas porque ya no se presentaban, y yo recuerdo que había clausurado la gradería norte de la cancha de Cerro cuando jugábamos de local, estaban clausuradas. Entonces, no pudieron asistir más a los espectáculos. Yo creo que esta medida que tomó la dirigencia de Cerro va a mejorar muchísimo, y realmente no deberían ya habilitar esa zona, ¿verdad? Por lo menos hasta finales de este torneo, no el torneo del año, luego los dos torneos ya, no permitirle las entradas a ningún tipo de barra organizada, porque lo único que entran es para afear el espectáculo y poner en riesgo la vida de inocentes personas que van para disfrutar de un espectáculo, a pesar de que el horario era terriblemente malo para un lunes, ¿verdad? Pero bueno, digamos que todavía estamos en vacaciones, qué sé yo, qué sé cuánto, pero realmente no tiene la culpa el horario, ¿verdad? Acá tiene la culpa la gente que va para otros fines, y siempre fueron otros fines, nunca ellos fueron para alentar y qué sé yo, qué sé cuánto. Mentira es, porque realmente a mí me sorprendió en aquel entonces, cuando le prohibimos la entrada, absolutamente no pasó nada. Primera, segundo partido hicieron algún berrinche, después nunca más, ¿verdad? No estaba habilitada la gradería, no estaba habilitado nada, solamente podían entrar en la platea de preferencia y dejaban de ver desmanes. No tuve ningún problema esa última parte, pero hoy, 15 años después, seguimos con el mismo flagelo, ¿verdad? Sí, porque esta gente... Tanto, yo creo que está muy buena la decisión de la dirección de prohibir, y a todos aquellos identificados y notificados de por vida ya, opama la pleito, no van a cambiar, pues. No, totalmente de acuerdo, no van a Luis. cambiar, porque la misma gente, el mismo grupo, y si hay alguien nuevo entra dentro del mismo esquema, entonces no tiene ningún sentido. Es un espectáculo deportivo, es una fiesta, es una... yo no estoy tanto de acuerdo como que hay que ganar de cualquier manera, que hay que vencer o morir. No es así. Un espectáculo deportivo, como si viniera un cantante a hacer un recital y vos te vas a participar, pasar una agradable noche y nada más, ¿verdad? Yo creo que así debería ser el fútbol, como es en todos lados, ¿no? Es 70-80 mil personas y que no ocurren ningún tipo de desmanes. Al contrario, han solucionado los problemas países como Inglaterra, que tuvieron a los hooligans. Es cierto, Luis, totalmente de acuerdo. Y justo, bueno, yo te digo, vos hablabas del horario y el día, yo te agrego mucho más. La gente está volviendo a las canchas porque está viendo buenos partidos. Yo soy hincha de Cerro, mi equipo me estaba motivando, hizo los dos primeros partidos fantásticos, grandes goles, dinámica, velocidad, y se entusiasma. Por eso fue la gente de Cerro un lunes, a esta altura del mes de enero, a las 20:50 para ver el partido de su equipo con esta enorme cantidad. Pero estos son criminales que realmente están para otra cosa, para negociar su droga, meterse ahí para delinquir, para robar. Se vislumbra una ley bastante dura para estos casos, para castigar. Podría salir, obviamente, recién planteaba eso el profe Benicio cuando hablábamos con Javier Díaz Ibar, de que haya un proyecto muy importante, que de hecho yo sé que se están caminando para poder evitar que esta gente inadaptada, que son criminales, ya no ingresen a los campos deportivos. Y yo estoy con la Margaret Thatcher, que fue la que impuso esa sanción tan dura para extirpar ese cáncer que eran los hooligans en el fútbol de Inglaterra. Y hoy Cerro, la APF tienen que partir con esa misión de que se identifique a esas personas y sean expulsados de por vida para un campo de fútbol, senador. De hecho, estamos estudiando esa ley, solo que nos agarró el fin de año, y muchas otras leyes que estaban también en carpeta, y nosotros inclusive hicimos una audiencia en conjunto con la policía y el Ministerio del Interior, ¿verdad?
que justamente también estamos estudiando una ley de la policía, pero no tiene nada que ver con la ley de la policía, porque esa se trataba de una ley para los estadios justamente. Y es la policía la encargada de hacer cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, ellos son el brazo armado del país, entonces ellos son con ellos tenemos que, ellos son los más indicados en darnos qué es factible hacer, qué es menos factible, qué es lo más conveniente, porque tienen muchísima experiencia, ¿verdad? Y yo creo que estábamos para sacar una buena ley, pero nos faltó tiempo. Pues yo creo que eso en el mes de marzo continúa, y en poco tiempo yo creo que vamos a tener esa ley, y espero que salga una buena ley, sacando una buena ley entre todos, para que realmente no se permita la entrada. Tiene mucho que ver con las entradas que sean vendidas a través de redes que solamente se pueden comprar con la cédula de identidad, y se te da una entrada nominal para Luis Enrique Pérez, cédula número tanto, ¿verdad? Entonces, cuando Luis Enrique Pérez quiere ir a entrar, tiene que mostrar su cédula y su entrada. Si coinciden, entra. Si no coinciden, no entra, ¿verdad? Entonces, son todas entradas ya digitales, entradas ya... Todo eso estamos previendo, está en estudio, y es una tecnología que ya existe. No estamos inventando nada nuevo, ¿verdad? ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, profe. ¿Cómo andás? Bien, bien. Gusto escucharte. Gracias, muy gentil. Triste por todo lo que aconteció ayer, ese estado de violencia, porque yo ni quisiera estar por un instante en los zapatos de esos padres, de esos tíos, de abuelos, lo que fuese, que llevaron a sus hijos chiquitos y desesperados, cubriendo con su cuerpo a la humanidad de los más pequeñitos, ¿verdad? Eso es una imagen muy triste para cualquier situación, no solamente para un evento de fútbol, ¿verdad? Lo que yo quiero significar es esto. Sabemos, Luis, el costado social del fútbol. Y yo creo que en estos momentos no solo tiene que ser una preocupación del propio gobierno nacional, sino una ocupación. Por todo lo que significa, porque el fútbol puede convertirse en una formidable herramienta para ir al rescate de los valores, por encima de estos antivalores que representan estos delincuentes que son las barras bravas, integrantes de las barras bravas, ¿sí? Entonces lo que digo nomás es que con la premura del tiempo, yo creo que el propio gobierno nacional tiene que ocuparse de esta situación por bien del pueblo paraguayo, Luis, porque sabemos, el fútbol, la música son las dos grandes pasiones que tiene este pueblo. Hay que cuidar. Así mismo, profe Inicio, todos estamos detrás de esa idea, ¿verdad? Todos queremos proteger todos nuestros festivales, ¿verdad? La canción, Sí. Tereré, el festival que se llame, que se realice en cada rincón del país, ¿verdad? Sí. Que todos podamos disfrutar de este tipo de espectáculos, ¿verdad? Esto no es una guerra, no es un campo de batalla. Y si esta gente se quiere pelear, que se pelee, pero que se pelee en otro sitio, ¿verdad? No usando como excusa el fútbol, ¿verdad? Entonces, yo creo que va camino a eso. Vamos a hacer esa ley para los espectáculos públicos, específicamente para barras bravas hinchadas, etcétera, que al final son 3 o 4 nomás, ¿verdad? Cerro, Olimpia, Luque y algún otro, ¿verdad? Probablemente Guaraní, ¿verdad? No hay tantas, ¿verdad? Entonces, tenemos que legislar, para eso estamos, y yo creo que es prioridad de este gobierno y de todos los que conformamos los distintos estamentos públicos. Nos interesa muchísimo preservar nuestra cultura, que toda la gente pueda gozar y disfrutar de espectáculos públicos, ya sean musicales, deportivos o de cualquier índole. De manera que seguro que vamos a estar detrás de este proyecto. Ingeniero, le saluda Altano, ¿cómo le va? Un gusto. Encantado, Tano, ¿cómo andamos? Muy bien, un gusto saludarlo, ingeniero. Para obtener grandes cambios siempre se necesitan realmente asumir posturas fuertes, realmente, y muchas veces impopulares, como le tocó a usted.
en su mandato, ¿verdad? Suspender nada más o menos a la barra, que es una medida impopular. Le quería preguntar, ingeniero, cuando usted era presidente, ¿ya existían los socios cancha? Porque anteriormente usted No. recordará que era el socio familiar, el socio personal, el socio cadete y compañía. Después, con el objetivo de acercar gente a la cancha, se abrió esa situación para sectorizar en los estadios. ¿En su época ya había eso? No había socio cancha, yo no tenía socio cancha. Teníamos una sola categoría de socio, que era socio pleno, y tenía acceso a plateas y a preferencia. Si había lugar en preferencia, cuando nosotros teníamos un estadio mucho más pequeño, ¿verdad? Y también si había lugar en platea, entraban en platea, ¿verdad? Esas eran ya por problemas, ya no se usaban las graderías por problemas de gradería, ¿verdad? No quiero los problemas que parecer... tenían la gradería con los que estaban en la gradería. Después de un desmán como este, mucho menor escala, nosotros suspendimos, nuestra directiva suspendió la participación de las barras bravas y las barras organizadas le llamamos, para no, ya con el nombre, luego indicar peligrosidad, ¿verdad? Sí. Y conseguimos muchísima gente volvió a las canchas porque no tenían ya, porque este problema no solamente es como ayer dentro de la cancha, ¿verdad? Se traslada a la salida también, ¿verdad? Donde van rompiendo o autos o casas o lo que sea, ¿verdad? O vehículos que están en la vía pública, o sea, este no es un problema menor, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que alejarlo de las canchas. Sí, La sabemos gente que también... no va para el espectáculo, que va con otros fines, no merece estar dentro de ese ámbito, ¿verdad? Sí, por eso yo hablaba de una medida impopular, ingeniero, porque dentro de esa gradería había también mucha gente inocente, ¿verdad? Por eso le pregunto, ¿no ameritaría revisar un poquito esa situación y tratar de jerarquizar de vuelta la masa societaria? ¿Podría ser una alternativa? Se pueden estudiar otras alternativas, evidentemente, pero en el momento de la tormenta, a grandes males, grandes soluciones. Sí. ¿Verdad? Todo el mundo se prohíbe la entrada de todo acá, nadie más accede a ese sector y se habilitan solo los sectores que uno puede controlar bien y donde generalmente no hay ningún problema, ¿verdad? Que son las plateas, la preferencia y lo demás, ¿verdad? Sí. Y esta gradería hay que ir estudiando cómo se puede ir habilitando o transformándola en una localidad con menos problemas, más limitado, más acotado, ¿verdad? No detrás de tener más cantidad de gente en la cancha, tener más calidad en la gente que va a la cancha, ¿verdad? No perseguir tanto la cantidad de tener 40,000, 50,000, pero tener 30,000 buenos aficionados antes que tener 40,000 de cualquier manera, ¿verdad? Totalmente, y eso incluso va a ir subiendo realmente si es que podemos sacar a estos animales. Por eso es importante el apoyo de usted en este momento, ingeniero, del gobierno, porque esto tiene que ser una mesa interinstitucional, ¿verdad? Porque el tribunal lo va a suspender a la barra 2-3 años, pero el tema es el control. ¿Cómo hacer para que esta gente no vuelva a acercarse, no vuelva a ingresar al estadio? Por eso es importante el Ministerio Público, la policía, el control, identificaciones, que las entradas sean nominales. O sea, hay un montón de personas que tienen que definitivamente comprometerse para que todos podamos erradicar esta violencia, ingeniero. Y así mismo es. Nosotros estábamos institucionalmente hablando con la gente de la APS, que es la rectora del fútbol, y con la policía y el Ministerio del Interior, ¿verdad? Entonces, con todos ellos estábamos haciendo la ley, pero nos agarró fin de año, ¿verdad? Entonces nos agarró fin de año, entonces teníamos que suspendimos para reiniciarlo cuando se reinicie la actividad del Senado, que creo que ahora en el mes de marzo, el primero, ¿verdad? Para continuar el estudio, que ya lo tenemos bastante avanzado y coordinado justamente con la gente que va a estar encargada del cuidado, de aplicar la ley, ¿verdad?
Porque nosotros hacemos las leyes, pero después la que aplica es la gente, la fuerza pública, que en este caso es la policía, ¿verdad? Entonces, justamente, y la APF, que es la entidad rectora del fútbol. Todo esto estamos y representa a los clubes, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos todos los actores necesarios como para quitar una buena ley y evitar ya este tipo de actitudes. Luis, una voz autorizada de todo punto de vista, hombre de fútbol, expresidente de los mejores que ha tenido Cerro en su historia, incluso protagonista de haber sido un referente que suspendió los últimos 2 años de su presidencia a estos barras, y hoy senador de la nación. Carta blanca, yo creo que la sociedad va a respaldar, pero de manera unánime, lo que puedan sacar de este proyecto de ley que tienen para erradicar esto de los espectáculos de gran convocatoria, porque puede pasar incluso en un concierto donde lleva gente, porque todo evento que convoca mucha gente es considerado de alto riesgo, y con más razón cuando se trata de algo más pasional que es el fútbol. Así que, Luis, senador, gracias por el tiempo, y una vez más me encantó escucharle a una persona que nos representa, como hablaste ayer en el estadio, sin pelo en la lengua, estando de por medio un club que vos amás, unos colores que vos llevas en tu sangre, en tu sentimiento, teniendo a tu hijo como vicepresidente. Esto habla muy bien de Luis Pettengill. Así que, si queda algo que no te consultamos, con gusto, Luis. No queda más nada, Luis Enrique. Muchísimas gracias por el momento y por el espacio, y realmente contento de volver a hablar del tema que nos apasiona, que es el fútbol, porque yo realmente de fútbol no hablaba más porque está en otro ámbito. Entonces di un paso al costado, digamos, pero como hincha ayer me molestó, ¿verdad? Yo dije y expresé mi enojo como hincha, no como dirigente, digamos, como hincha, porque realmente no puede ser que 15 años después continuamos la misma, ¿verdad? Entonces, justamente estaba muy confiado en que la directiva del Club Cerro Porteño, como siempre, como en aquella vez que me acompañaron a mí, ahora ya antes de las 24 horas ya sacaron el comunicado. El comunicado, que está muy bien, me parece. Inclusive la gente dice un comunicado muy duro, difícil de aplicar. No es cierto, no es difícil de aplicar hoy en día. Nosotros inclusive estamos viendo entradas que puedan ser nominales y con cédula de identidad, inclusive identificación facial, ¿verdad? Ahora se puede hacer con identificación facial, tenemos todos los medios, las computadoras, todos los sistemas que pueden hacer eso. No vamos a inventar nada, vamos a utilizar nada más la tecnología disponible, de manera que todo eso estábamos estudiando y decían que iba a ser muy caro, y le dijimos no, caro es que haya una desgracia muy grande en un tipo de lo que ocurrió ayer. Por suerte no hubo una desgracia grande, hubo una pequeña lastimadura de la gente, entre ellos nuestro capitán, ¿verdad? Que lastimosamente recibió un piedrazo. Yo pensé que recibió un sillazo, una de las sillas de plástico. No, un pedazo del cemento. Que sacaron y le tiraron y le cayó en la cabeza, y le sacaron le tuvieron que dar 20 puntos más o menos, nada menos que a nuestro capitán, digamos, gracias a cualquiera de los jugadores o a cualquiera de los individuos que estaba ahí sería una pena, no porque sea capitán, ¿verdad? Pero digo nomás que son los extremos, y son los hechos que nos hacen tomar las decisiones que a veces uno dilata porque no está ocurriendo. Pero yo creo que hay que aprovechar esta tormenta y una vez por todas legislar y hacer cumplir la ley a rajatabla para que esto quede en la historia. Inglaterra pudo, nosotros los paraguayos también podemos. Vamos a lograr. Abrazo, Luis. Abrazo y un saludo a toda tu audiencia, Enrique. Gracias. Senador de la Nación y expresidente de Cerro Porteño, hablando con mucha claridad. Es una voz autorizada, Benicio, Tano, una voz autorizada. Sin ninguna duda. No se puede poner en tela de juicio ese aspecto, y por eso sus expresiones, su línea de pensamiento sobre el particular son válidas, por un lado. Por el otro lado, vamos a ver si
si se apura un poco en el mes de marzo toda esta herramienta jurídica que va a salir con digamos, el valor de lo que significa ley del país, ley de la nación, aprobado por el Poder Ejecutivo, Congreso primero, Cámara Baja, Cámara Alta, y el Poder Ejecutivo para que se pueda llevar a la práctica. Y de raíz, raer lo que significa un verdadero cáncer del fútbol de nuestro país y en el mundo entero. Entonces tenemos que dar ejemplo en ese sentido. Y quiero hacer una comparación más para que se haga una toma de conciencia, una reflexión. Nosotros los capitalinos nos acordamos Pedro Juan y Pedro Juan, no Pedro Juan, por favor. Ciudad de violencia, zona de violencia, gente violenta. Eso decimos nosotros los capitalinos. Informe que viene Pedro Juan. Y con esto, ¿qué pueden decir los Pedro Juaninos de nosotros? Los capitalinos. Pacíficos. 12:14, sí, dijiste todo, Benicio. Y hoy me entero que tampoco, que hoy sos capitalino. No, un momento de seriedad ahora. Vamos a escuchar a Robert cumplir con los patrocinantes. A vuelta de paso volvemos. Estaba leyendo una y otra vez el comunicado de Cerro Porteño. Estoy de acuerdo con lo que dice el expresidente. El comunicado está muy bien, pero a eso también hay que agregarle que identifican a los socios cancha, como dijo el Tano, socios que estuvieron allí y deben ser expulsados. Y ahora le adelanto a la audiencia de Deporte Total, a los televidentes de Deporte Total, que habrá una sanción ejemplar por parte de la autoridad del fútbol paraguayo. Esto no va a dejar pasar de balde la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y si es así, la sociedad lo va a respaldar. Lo de ayer, una gota que colmó el vaso. Sí mismo. La gota que colmó el vaso, lo de ayer. Y atención, a vuelta de pausa, ¿es o no pérdida de puntos lo que ocurrió ayer? Casi 20 puntos, dijo Petengil. No teníamos esta información. No. El caso de Churín. Fue un pedazo de cemento. Un pedazo de cemento. Nadie dijo que... Todos pensaban de que fue una herida de justamente una superficial, que una cosa de plástico. No. Una butaca. Una butaca. Casco. Fue un cemento. Pedazo de cemento. Sí, criminal de donde se lo mire. A su propio capitán. Casi 20 puntos, dijo Petengil. Le tuvieron que hacer y él al tiene capitán. Informe de primera mano. De primera mano, claro. Robert. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021 617